En este vídeo voy a mostrar una herramienta para acceder a tu PC a distancia desde cualquier parte usando tu teléfono Android. La aplicación que vamos a ver llevo un tiempo probándola y voy a mostrar los puntos positivos y negativos que he visto. Se llama Avica y está disponible para Windows, Android, sistemas Apple, incluso puedes usar un navegador web. La instalación es igual que cualquier otro programa Windows. Para tener acceso a todas las funciones recomiendo iniciar sesión con una cuenta de correo electrónico, en mi caso usaré mi cuenta Gmail. Al permitir el acceso al PC se te asignará una contraseña de acceso, puedes cambiarla por otra que te resulte más fácil de recordar. En el teléfono instalamos Avica desde la tienda Play Store o desde la web oficial y vamos a iniciar sesión en una cuenta de correo electrónico. No tiene por qué ser la misma cuenta obligatoriamente, aunque yo usaré el mismo correo electrónico que puse en el PC. Como esta cuenta llevo un tiempo usándola, me aparecen ya varios dispositivos que tenía vinculados de antes. Para conectar al PC podemos introducir el número de identificación y a veces cada cierto tiempo el programa Avica enviará un número de verificación al email. Esto no ocurre siempre, simplemente entramos en nuestro email y ponemos el número que aparece aquí. Este programa para controlar de forma remota un PC es de los más rápidos que he probado y he probado prácticamente todos los programas que hay. Eso sí, para que haya el mínimo de latencia entre los dos dispositivos es muy importante que el PC esté conectado por cable al router. Puede tener de media unos 20 milisegundos, ya depende de la distancia que tengamos con el router, que en mi caso estaba a unos 15 metros. En cambio, con el PC conectado al router por cable y con el teléfono conectado a la red Wi-Fi 5G puedes tener una latencia de 2 o 3 milisegundos que está muy bien porque parece que estás jugando directamente en el PC. No solo sirve para jugar, también tiene muchas opciones gratuitas para hacer una asistencia remota, como los accesos directos para, por ejemplo, bloquear la pantalla. Podemos sacar accesos directos para que estén de forma permanente en la pantalla. Tiene varios tipos de teclados, por ejemplo con combinaciones de teclas que por defecto Windows tiene asociadas a algunas funciones. También podemos transferir archivos del teléfono al PC y del PC al teléfono. El programa puede quedarse en segundo plano ejecutándose a la espera de un acceso, aunque mi recomendación es que si no vas a usarlo con frecuencia, desactives el inicio automático. También tiene muchas opciones que son de pago, por ejemplo, el acceso del PC al teléfono es una opción de pago. También subir la tasa de fotogramas por encima de los 30 FPS es una opción de pago, o si quieres subir la calidad de las imágenes llegando a Ultra HD también requiere del acceso Premium. Pero hay algo que diferencia esta aplicación del resto, y es el control de juegos a través de un gamepad virtual que también es de pago. Bueno, pues para probar casi todas las opciones premium sin pagar tenemos varias opciones. Una es esta que pone que te da un día en modo premium, y esta otra oferta que es mejor pero no siempre funciona, que serían 7 días por recomendar a un amigo, y quien dice un amigo puede ser tú mismo con otro email que pondremos aquí abajo. De esta forma podremos jugar a 60 o 144 FPS si la pantalla de tu teléfono lo permite, usando un gamepad virtual con una calidad Ultra HD que sería 4K, siempre teniendo en cuenta la capacidad que tenga la red donde tenemos nuestro PC y nuestro teléfono conectado a internet. En mi caso, con el PC conectado por cable y con el teléfono usando la red de datos del propio teléfono, tengo una latencia de 30 milisegundos que también estaría dentro del margen en el que podemos jugar a muchos juegos. Pero como comenté antes, el gamepad virtual solo podemos usarlo en la versión premium, así que la forma de jugar totalmente gratis sería conectando un control remoto como este que veis en pantalla o el que tengáis por casa, y la aplicación lo va a detectar aunque no hayas pagado un céntimo. Eso sí, con la calidad al mínimo que te da para jugar bastante bien y con una latencia fuera de la red Wi-Fi de algo menos de 40 milisegundos, que es lo recomendable según la propia plataforma de juegos Nvidia GeForce Now. Así que convertiríamos nuestro PC en nuestro servicio personal de juegos en la nube. Nos vemos en el próximo vídeo.